Quiero darte nuevamente la bienvenida a un capítulo más de Insight Emotion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y quiero invitarte a que te quedes conmigo para este capítulo, esta nueva charla que tendremos el día de hoy. Y en esta ocasión quisiera compartirte un tema súper interesante que vamos a tocar, que se llaman las alergias. No sé si has tenido este síntoma o esta expresión un tanto latosa a nivel del cuerpo físico, o si conoces a alguien que haya sufrido de este tipo de situaciones. Y bueno, pues me gustaría compartirte un poco el cómo se expresan a nivel emocional y también poderte dar una solución de tipo emocional para que esté al alcance de tus manos. Bueno, como en otras ocasiones, en otros capítulos te he mencionado, pues los fundamentos de lo que yo hago, pues es la biodescodificación. Y bueno, pues a mí se me ocurrió hacer la fusión de la bio con la kinesiología. Y bueno, pues gracias a esas dos herramientas he podido trabajar y acompañar a muchísimas personas. Como es el caso de, en esta ocasión, me encantaría poderte brindar justamente más herramientas y conocimiento para poder detectar a tiempo y para poder liberar aquellas causas en específico de las alergias. En otras ocasiones te decía que muchas veces hay momentos conflictivos que se originan a tempranas edades y que se llaman conflictos programantes y que después suelen expresarse en el cuerpo físico cuando existe nuevamente una repetición similar, y a eso se le llaman los conflictos desencadenantes, ¿no? Como su nombre lo dice, es cuando se presenta ya a nivel somático en el cuerpo. Y bueno, a este periodo de hecho se le llama etapa de silencio. Me recuerdo una ocasión cuando en mis inicios, yo todo entusiasmado, en una cena estaba platicando con un amigo acerca de esto de las alergias y de la manifestación emocional de las enfermedades. Y me acuerdo que él me decía, mira qué curioso, yo soy alérgico prácticamente a todos los medicamentos. Y como precisamente yo ya sabía o tenía noción de cómo es que se podía expresar o el origen de esto, yo le dije, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas en algún momento cuando tú estabas muy joven, si de pronto donde tú vivías había alguna farmacia o de pronto había muchísimos medicamentos en el entorno? Y se me queda viendo y me dice, ¿y cómo sabes? Y me dice, porque justamente yo vivía en la casa de mis padres, afuera, digamos que tenían instalada, acondicionada como en la cochera, una farmacia, ya que ambos papás son médicos. Entonces le dije, bueno, es que justamente si en esa etapa o en algún momento de esa etapa de tu vida experimentaste alguna pelea de tus padres o a lo mejor mucho estrés, incluso tú como joven o como niño, de alguna manera se graban todas esas condiciones y viene una etapa de silencio que después, cuando eres adulto y vuelves a tener en contacto con alguno de esos medicamentos que estabas en contacto simbólico, se quedan grabados y entonces generan un tipo de reacción alérgica. O como en otras ocasiones se los he comentado a mis alumnos, que por ejemplo si yo estoy, no sé, en una cena y hay una llamada en ese momento en donde me dicen que está muy grave, no sé, un ser querido. Entonces en ese momento es como si se expandiera el inconsciente, grabara absolutamente todo lo que hay, y a lo mejor en ese momento yo estaba comiendo una ensaladita con algunas nueces y bueno, ahí ya se queda una impronta o se queda un anclaje, y cuando yo vuelva a comer nueces va a venir la alerta, ¿no? Que mi inconsciente detecta que es peligro inminente y va a generar una reacción en mi cuerpo a manera de protegerme, a manera de repeler ese alérgeno o esa cuestión que me hace daño o que el cuerpo asocia con algo peligroso. Quiero comentarte que las alergias tienen un origen coyuntural, que es justamente algunos casos o los casos que te estoy compartiendo, en donde muy específicamente en un momento del tiempo-espacio se generó el origen.
y también a nivel estructural, es decir, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre o en etapas muy, muy pequeñitos, o sea, quizá antes de los 3 años, pues de alguna forma se genera toda nuestra estructura. O también estructuralmente hablando, puede ser la información transgeneracional o también lo simbólico a nivel del inconsciente o arquetipo. Por ejemplo, hablando de lo que es lo estructural y lo arquetípico, pudiéramos, por ejemplo, hablar de la leche. O sea, la leche a nivel, hay mucha gente intolerante a la lactosa, está íntimamente relacionado con mamá. Entonces, muy posiblemente esta persona que tiene intolerancia, hubo alguna situación cuando estaba su mamá lactando o dándole del pecho y a lo mejor lo destetó, le quitó este contacto con ella y a lo mejor el bebé lo recibió como una agresión o como una separación muy importante. Y entonces a lo mejor allí pudiera tener algún tipo de rechazo con la leche porque simboliza esta separación, o a lo mejor en algún otro momento en etapas muy tempranas en donde pues hubo una situación con mamá, ¿no? Algún resentir, también esto pudiera ocasionar. Recuerdo un tema de un paciente en donde recuerdo que me decía: sí soy alérgico a la leche, pero no soy alérgico al queso, por ejemplo. Entonces esto tiene una connotación, una lectura de, ok, a mí me encantaría que mi madre fuera diferente, porque al final el queso es una forma de expresión diferente, ¿no? de la leche o del compuesto de la lactosa. O por ejemplo también otra alergia estructural o simbólica es la alergia a los perros. El perro, como a nivel arquetípico, es el mejor amigo del hombre. Entonces habla de fidelidad. Muy posiblemente hay historias de dolor en el inconsciente guardadas a nivel transgeneracional, en donde, pudo haberse vivido con gran dolor y en algún punto en alguien del clan, de la familia, se pudiera expresar esta repulsión o repeler lo que significa propiamente un perro, ¿no? Por otro lado, el hablar de los gatos o de otro animal, contrariamente al perro, el gato habla del amor incondicional, ¿no? Hasta cierto punto, de hecho, los gatos se aman primero a ellos que a otra persona, ¿no? Es muy común que si tú tienes un gatito, vaya y te vea cuando llegues, te ve que estás bien, pero se da la media vuelta y ya, ¿no? Con eso está conforme. O solamente él pide su cariño cuando él no lo necesita. Entonces, muchas veces cuando hay historias, por ejemplo, en donde hay mucha desvalorización o hay eventos de rechazo, también pudiera estar relacionados a nivel arquetípico con este síntoma de repulsión o de repeler lo que el gato simboliza. A nivel arquetípico, creo que en alguna otra ocasión les había hablado acerca del sol, ¿no? El sol simboliza el Padre, ¿no? Literalmente fecunda la tierra. Sin el sol no pudiera existir fotosíntesis. Entonces, todas las personas que de pronto tienen muchas situaciones con el sol estarían relacionados con papás que se fueron, que no se quedaron, papás ausentes o que se murieron a temprana edad, y posiblemente a nivel del inconsciente de la persona que tenga esta situación estaría reflejando este dolor. También pudiéramos hablar de otro muy común, que es el gluten. A nivel simbólico, esto habla de un conflicto de resistencia, una falta de diálogo, familias o situaciones en donde había este dolor por esta falta de integración, por llamarlo de una manera. También otra de las cosas que comúnmente resultan como de repulsión o de repeler es las alergias, por ejemplo, a los metales. Muchas veces estarán relacionados con memorias, historias transgeneracionales en donde a lo mejor algún ancestro se murió por
un arma blanca, ¿no? De que a lo mejor fue asesinado. Entonces, bueno, pues se genera en la forma estructural del inconsciente este peligro hacia los metales y se va heredando en el inconsciente de la familia. Otra de las expresiones simbólicas, pudiéramos hablar del polen. El polen, pues como ustedes saben, es la forma en cómo se reproducen pues las plantas, las flores, la vegetación, este reino vegetal, y entonces está relacionado con memorias de abusos sexuales, ¿no? Porque el polen pues justamente tiene esta función. Entonces me acuerdo también, te quiero compartir un caso de una persona que no tenía propiamente una alergia, pero era un niño que tenía asma. Entonces, el asma comúnmente viene relacionado con esas memorias de peligro en el aire, ¿no? Y yo recuerdo que esa persona que trajo a ese niño pensaba que tenía que yo trabajar específicamente con alguna historia emocional con el niño, pero yo le decía a la mamá, en realidad, cuando el niño deje de percibir pues peligro o peleas en su entorno, él va a dejar de sentir que el respirar es peligroso. Muchas personas, muchos padres piensan que solamente no pelearse en frente de los niños es suficiente, pero esa tensión se huele en el ambiente, independientemente que te hayas ido al parque a pelear o lejos de tu hijo, eso está en el ambiente y de alguna forma lo van a percibir. Entonces, ellos dejaron de pelear, empezaron a dialogar, empezaron a negociar y fue el santo remedio para que ese niño dejara de manifestar asma en su vida. Y bueno, precisamente ahora que comprendes en que hay dos formas que se presentan, llámese a nivel coyuntural, o sea, en un momento específico del tiempo-espacio, o de alguna forma arquetípica en el inconsciente, estructuralmente, yo te quiero compartir en esta ocasión un recurso que te va a ayudar a, si tú tienes algún tipo de alergia, poder trabajar con ella. Y quiero invitarte a que primeramente reconozcas si tienes alguna alergia y reconozcas la primera vez que tú tuviste contacto con aquella situación. Vamos a pensar que, digamos, tienes alergia a los pelos de los gatos, ¿no? Entonces recuerda en aquel momento en donde quizá tuviste contacto por primera vez con ese elemento alérgico, y lo que vas a hacer primeramente es recordar un momento de mucho amor, de mucha seguridad, porque acuérdate que normalmente van a estar asociados con situaciones de mucho peligro o de situaciones de mucha tristeza, ¿no? Entonces ve y cierra tus ojos y recuerda un momento con mucho, mucho amor y donde hayas sentido seguridad. Esas dos situaciones podrían ser las que definan un evento como integral para neutralizar un estado de alergia. Y lo que vas a hacer es imaginar que vas a ese momento como si estuvieras en primera persona. Te vas a imaginar que vas a ese momento a rescatar ese momento de amor y seguridad, y te vas a imaginar que tienes un cofre en tus manos. Ese cofre, con tus ojos cerrados, imaginando que estás en ese momento, lo vas a abrir y con tu intención y tu imaginación vas a meter en ese cofre todas esas situaciones, momentos, toda la percepción que tienes de ese momento lleno de seguridad y de amor. Y cuando tú sientas que está lo suficientemente lleno, vas a cerrar ese cofre, y lo que vas a hacer es que vas a hacer un salto en el tiempo para llegar a ese momento en donde por primera vez recuerdas que estabas en contacto por ejemplo, con el gato, y le vas a ofrecer ese tesoro, ese cofre a ese niño o niña que estaba conviviendo por primera vez con estos animalitos. Le vas a dejar abrir el cofre, que lo abra, que se nutra de toda esa experiencia, y lo que vas a hacer es
meterte en posición perceptiva como si fueras ese niño o niña que te están regalando este cofre lleno de amor y seguridad, y te vas a dejar simbólicamente, imaginariamente impregnar por todas esas bendiciones que salen del cofre, de tal manera que en vez de vivir estados de penumbra, de tristeza, de miedo, pues vas a neutralizar ese momento para que puedas liberar el anclaje que origina la alergia. Espero te sirva este ejercicio. Si tienes alguna duda, déjame comentarios. Hemos estado recibiendo muchísimos comentarios y contactos de parte de ustedes con inquietudes de temas que vamos a ir poco a poco tocando. Estoy muy contento de que pueda estarte llevando esta información para tener más herramientas en la parte emocional mental. Así que te veo en el próximo capítulo. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y te veo hasta la siguiente.